Hola a todos, mi nombre es Israel Navarrete, trabajo para el Centro Internacional de la Papa y la Universidad de Wageningen y el día de hoy quiero compartir con ustedes los avances de la investigación que hemos hecho alrededor de punta morada de la papa, una nueva enfermedad en el cultivo de papa en Ecuador. Quiero mostrarles la historia que hemos tenido aquí y las lecciones que tenemos. La punta morada de la papa, de lo que sabemos aquí en Ecuador, es que esta puede producir pérdidas de rendimiento hasta el 70% en el cultivo. Se puede diseminar de dos maneras. La primera es la semilla y la segunda por insectos vectores. Y estos pueden ser cílidos o cicadélidos. Y todos los agentes que potencialmente pueden causar punta morada son cuatro en el Ecuador. Fitoplasmas, tenemos dos que hemos encontrado asociados a punta morada. Tenemos la bacteria Candidatus liberibacter solanacearum, que también puede causar síntomas de punta morada, y esta también puede causar un problema que se llama chipsebra, que es una coloración café cuando se hacen hojuelas de papas. Ya lo voy a mostrar más después. Y el cilido de la papa. Todos estos, fitoplasmas, bacteria y este cílido, tienen la capacidad de inducir síntomas de punta morada en el cultivo de la papa. ¿Qué no sabemos en el Ecuador actualmente? Es cuál es el agente causal. Hasta ahora no tenemos idea. ¿Cómo identificamos? ¿Cuál es el impacto de la enfermedad en la vida de los agricultores y cómo la respuesta de los agricultores ha afectado a la diseminación de la enfermedad? Aquí yo les quiero mostrar unos síntomas tanto de punta morada y de chipsebra. En el primer recuadro aquí podemos ver, por ejemplo, estos son los síntomas de chipsebra. Estas coloraciones, estas quemazones que les menciono, son síntomas típicos de chipsebra en el tubérculo. Fitoplasmas o simplemente el cilio de la papa no producen este tipo de síntomas en los tubérculos cuando se fríen. Todos los agentes causales producen esta punta morada, como ustedes pueden ver en la parte inferior, estos tubérculos aéreos y producen esta escoba de bruja. ¿Sí? Esos son los síntomas típicos de punta morada si usted está en un campo de cultivo. Y aquí se encuentra el cílido de la papa, Bactericera coquerelli, que es uno de los agentes causales. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de los agricultores? Muchos de los agricultores han incrementado el uso de pesticidas, han abandonado sus lotes infectados, los han cambiado con otros cultivos tipo maíz o pasto, han conseguido semillas de otras regiones y se han subido a los páramos, y digo se han subido a los páramos, a plantar papa ahí. Una vez que los páramos están destruidos, no regresan a ser ecológicamente, su función no es ecológicamente un páramo, sino es más bien una tierra de plantación, de cultivo agrícola. Y en esta foto de la derecha quiero mostrarles una fotografía de un agricultor sembrando papa a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y esta foto fue tomada por Susana Escandón. Este agricultor en esta zona estaba tratando de evitar el cílido de la papa y por eso fue a sembrar en esas alturas. ¿Sí? Entonces, sin conocer mucho de la enfermedad, eh, sin tener mucho conocimiento, sin tener básicamente nada alrededor de esto, la pregunta que nos decíamos con Jorge, con Connie y con Paul, que son mis supervisores, es ¿qué necesitamos para manejar la punta morada? ¿Qué lecciones necesitamos aprender? ¿Qué necesitamos para manejar esto? Y dentro de eso también surgió que nos pueden enseñar otras epidemias, tales como la en tomate, el COVID-19 o la gripe porcina. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos mejorar la punta morada? ¿Cómo podemos mejorar el manejo de punta morada? Y para hacer esto, hemos dividido este estudio en tres partes. La primera parte es una revisión de literatura acerca de todas las epidemias que han existido, o sea, de las que hay lecciones,
y podemos llamarlo ébola, Zika, gripe porcina, fiebre aftosa, lancha en tomate o en papa. Y hemos creado 305 publicaciones de eso. Una vez que hemos limpiado, nos hemos quedado con 108 publicaciones y hemos obtenido, de todas estas publicaciones, hemos obtenido áreas que nos sirven para manejar apropiadamente una epidemia. Sí, esa es la primera parte. La segunda parte es la historia de Punta Morada en el Ecuador. Y para esto hemos tomado los datos epidemiológicos y hemos colectado todo tipo de comunicación, reporte existente alrededor de Punta Morada en el Ecuador para poder contar la historia. Y la última parte, utilizamos un análisis de innovación histórica para poder extraer lecciones de la historia de Punta Morada reflejada en las áreas que hemos identificado en las lecciones de otras epidemias. ¿Sí? En la revisión de literatura de las lecciones de otras epidemias hemos encontrado que existen 7 áreas importantes para un buen manejo de la epidemia. La colaboración, la comunicación, el financiamiento, la vigilancia, la investigación, políticas y regulaciones y la capacitación. Y el mensaje de esta revisión de literatura de todas estas 7 áreas es que cada una de estas áreas son complementarias. No se pueden fortalecer individualmente. ¿Sí? No tiene sentido tener un muy buen equipo de investigación si ese equipo de investigación no sabe cómo comunicar la información que han encontrado hacia los agricultores, por ejemplo. Entonces es necesario fortalecer estas 2 áreas y hacerlas que se complementen para tener un buen manejo de la epidemia. En el caso de la historia de Punta Morada en Ecuador, lo voy a dividir en 3 partes. Primero la aparición, luego un primer brote que hubo en el 2015-2016 y luego un segundo brote que hubo en el 2018-2019, recientemente. ¿Sí? En la aparición, Punta Morada apareció en el norte del país, como podemos ver aquí en este mapa, y apareció en la provincia del Carchi. Ahí se realizó la primera identificación oficial. Y los lotes que se vieron fueron en el 2012-2013. Haciendo un paréntesis, existe evidencia de que Punta Morada ya había aquí en el Ecuador en 1986, pero no era un problema serio. ¿Sí? En el 2012-2013 aparecen los primeros lotes con estos síntomas de Punta Morada. ¿Se acuerdan? Estos tubérculos aéreos, estas hojas erectas, las escobas de bruja, y tenían la punta morada. El único inconveniente es que en estos primeros lotes se comenzó a confundir con Rhizoctonia solani, que también causa síntomas similares. Sin embargo, después de varias discusiones en los años siguientes, se logró descubrir que no era Rhizoctonia solani en realidad, porque la distribución epidemiológica dentro del lote no es la misma, no corresponde a la misma. Sí, debido a esta confusión en este momento de Rhizoctonia solani, las casas comerciales comenzaron a recomendar productos para controlar Rhizoctonia solani, que era lo más obvio. Sí, sin embargo, cuando hubieron estas visitas técnicas, se recomendó a los agricultores que vendan la producción que tenían de estos lotes, lo vendan como papas de consumo y usen semilla certificada o semilla limpia. Así que se deshaga, se descarte toda la semilla que podían obtener de ahí para liberar, o sea, para que el agricultor no reproduzca la enfermedad. Y la pregunta al final del día es cómo llegó a este Ecuador. ¿Cómo si esta pregunta salió en ese momento en los investigadores? Y hay 2 hipótesis. La primera es por el comercio ilegal, en la entrada de papa desde Colombia a Ecuador. Y también la otra hipótesis que se tiene para que haya existido esta aparición es que las condiciones climáticas cambiaron. Y por eso es que apareció Punta Morada aquí. De todas maneras, en el 2012-2013, INIAP, que es el Instituto de Investigaciones en el Ecuador, y Agrocalidad, que es el Instituto para Calidad del Agro, para Vigilancia Sanitaria, tomaron muestras para identificación del agente causal. ¿Sí? Ya en el 2015, nosotros podemos ver en la parte izquierda en este mapa que la enfermedad ya comenzó a diseminarse en toda la provincia de Carchi. ¿Sí? Había mucha más incidencia de Punta Morada
en Montúfar, más que en los otros cantones. ¿Sí? Pero también ya se comenzaba a ver síntomas de punta morada en otras provincias, por ejemplo, Pichincha o Tungurahua. En el 2015 habían dos grupos de investigación tratando de identificar cuál era el agente causal. La Universidad Central y el INEAP. La Universidad Central en este año logró reportar un fitoplasma que estaba asociado a las plantas que tenían punta morada. Sin embargo, no se hizo ninguna confirmación. INEAP también logra encontrar un fitoplasma en otras plantas que tenían punta morada. Sin embargo, cuando querían hacer una confirmación a través de secuencia genética, todas las muestras que enviaron salieron negativas para fitoplasmas. Y solo México logró reportar o reportó la presencia de candidatos Liberibacter. ¿Sí? Entonces existe un silencio alrededor de eso. Y recordando la frase de un compañero mío a la luz de ese aquí, un compañero mío en esa época dijo, bueno, necesitamos hacer pruebas de Koch para confirmar si realmente el fitoplasma que encontramos es el agente causal de punta morada. Sin embargo, es muy difícil hacer pruebas de Koch para confirmar el agente causal con ese tipo de patógenos porque no se pueden cultivar en un medio tipo una placa Petri. Y lo que hay que hacer es buscar medios alternativos, por ejemplo, encontrar el insecto vector e inocular el insecto vector para que transmita al fitoplasma y ver si realmente el fitoplasma es el que causa punta morada. ¿Sí? Y alrededor de esto mismo, en el 2015, debido a que ya se encontró este fitoplasma, lo que se hizo, lo que Agrocalidad hizo, fue tomar estos primers para comenzar a monitorear, lógicamente. Sin embargo, los resultados no eran alentadores porque eran muy confusos. Plantas con síntomas daban resultados positivos o negativos en el laboratorio y plantas sin síntomas daban resultados positivos o negativos en el laboratorio. Y las hipótesis que salían alrededor eran dos. La metodología es muy difícil, refiriéndose a las pruebas de PCR anidadas que se utilizan para este tipo de patógenos. O la concentración de ADN de fitoplasma varía en la planta y por eso no podemos encontrarlo. Sin embargo, estas discusiones iban y venían alrededor de estas dos instituciones, Agrocalidad e INEAP, y no hubo más financiamiento, por lo que no se continuó la investigación en ese tema. Sí, en el segundo brote, en el 2018-2019, Agrocalidad ya, debido a estas incertidumbre de las muestras, dejó de enviar muestras de campo al laboratorio. Y lo único que comenzó a reportar fue, bueno, este lote tiene punta morada, este lote no tiene punta morada. Y comienzan a reportar el sílido de la papa, que era este otro agente que probablemente transmite fitoplasmas, pero que sí transmite candidatos de Beribacter y que también por sí solo puede causar la enfermedad. Y lo que podemos ver es que los datos que estoy mostrando en este momento en este gráfico son simplemente datos de observaciones visuales porque no se creía en los resultados del laboratorio. ¿Sí? Y en el eje de las X, en este gráfico, ustedes pueden ver el tiempo desde el 2018 hasta 2019, octubre de 2019. Y en el eje de las Y, ustedes pueden ver el porcentaje acumulado de lotes infectados con punta morada o con el sílido. Y lo que podemos ver es que en general, en la mayoría de provincias, la epidemia de punta morada comienza a mediados del año 2018. ¿Sí? En general, en todas las provincias. Y también el crecimiento de lotes infestados con el sílido de la papa. El único inconveniente en eso de aquí es que las observaciones sugieren que lotes que tenían punta morada, ¿sí? No necesariamente tenían el sílido. Y lotes que tenían el sílido no necesariamente tenían punta morada. Y habían momentos en los que sí habían lotes
que tenían el Silio y tenían Punta Morada. Entonces no existe una relación en la epidemiología de los agentes causales. Lo que sí podemos decir, y lo que estamos seguros, es que en Chimborazo, Cañar, Loja, estas provincias todavía no tienen la enfermedad. Y eso nos ha dado tiempo para poder comenzar a decir que en el futuro se pueden diseñar estrategias para prevenir la entrada de este problema a Perú, por ejemplo. ¿Sí? Lo importante es que los datos de vigilancia, que son datos pasivos, es decir, que simplemente los técnicos de agrocalidad estaban caminando por ahí y encuentran el lote, eh, es importante decir que la vigilancia no se ha hecho de una manera sistemática para investigar la epidemia. ¿Sí? Y el incremento de reportes, no podemos decir si es una epidemia o no, pero el incremento de reportes llevó a que el Ministerio de Agricultura se alíe con Syngenta y traiga a Lorena Lastres al Ecuador. Lorena Lastres es una experta en manejo integrado, específicamente en Punta Morada, en Honduras. Es una consultora peruana. ¿Sí? Y cuando ella llega, lo primero que ella ve son los cílidos de la papa en los diferentes lotes que ella visita. Ese es el primer reporte que dicen, bueno, ok, hay el cílido de la papa en Ecuador. ¿Sí? Luego, después de esta visita, se reporta la presencia de un segundo fitoplasma en el Ecuador. Y también Carmen Castillo también reporta la presencia del cílido a través de una publicación oficial en el Ecuador. No nos olvidemos que para Agrocalidad, que es el instituto que debería reportar una emergencia sanitaria, lo que importa no son resultados de laboratorio, lo que importa son publicaciones para que ellos puedan tomar acciones sobre eso. ¿Sí? Pero debido a todo este incremento de reportes, se forma una mesa técnica en el Instituto de Investigaciones y se diseña la estrategia INEAP, que lo podemos llamar así, donde existen tres componentes. El componente de investigación, que va a ser liderado por INEAP, obviamente, porque es el Instituto de Investigación. El segundo componente que ellos sugieren que sea un componente de sistemas de semilla y capacitación y concientización del problema, liderado por el Ministerio de Agricultura. Y un tercer componente dentro de esta estrategia, el monitoreo, que debería ser liderado por Agrocalidad. Entonces, la estrategia INEAP tiene estos tres componentes. ¿Sí? Pero también, después de que existen estas reuniones, INEAP ya comienza a generar su estrategia, los investigadores en CIP comienzan a preocuparse, principalmente porque comienza a existir nuevamente ese incremento en reportes, pero también porque ese incremento en reportes se encuentra en zonas donde se produce semilla certificada. ¿Sí? Entonces, debido a esta preocupación de que de pronto se pueda diseminar semilla que tiene este nuevo problema, el CIP se decide reunir con la FAO y dentro de esta discusión, la FAO sugiere que para poder proporcionar fondos de emergencia, se haga un análisis de riesgos de plaga. Entonces, el Ministerio de Agricultura, el CIP, el INEAP, se reúnen para poder realizar este análisis de riesgos de plaga, se lo escribe y se lo presenta a la FAO. Sin embargo, nunca se da el financiamiento de esos fondos de emergencia, porque la Punta Morada no estaba declarada como una emergencia fitosanitaria, que tuvo que haberlo hecho Agrocalidad. Pero por otro lado, se desconocen las razones por lo cual no se dio ese financiamiento. Sí, esto es, a pesar de que ese financiamiento pudo haberse dado de varias maneras, por ejemplo, pero simplemente en una historia paralela se identifica banano en Colombia y la FAO y el gobierno dan fondos sin necesidad de que la plaga esté presente en Ecuador.
Entonces no era necesario activar una, una emergencia sanitaria en ese momento. De todas maneras, se continúa en el proceso de que los actores comiencen a trabajar. Y en MAG, en colaboración con la Universidad Central, comienzan a decir, bueno, necesitamos hacer algo, porque hasta este momento simplemente ha habido el INEAP y Agrocalidad trabajando en el tema y nadie más. Entonces necesitamos comenzar a llamar a más actores. Y ahí es cuando ellos invitan a una primera taller para enseñar la Estrategia Nacional de Punta Morada. Y en este taller habían un montón de actores de la empresa privada, del CIP, del INEAP, de la Universidad Central. Sin embargo, faltaban actores claves, ONGs, organizaciones de productores. No estaban presentes dentro de esta reunión. Y después de haber diseñado toda esa estrategia, habían dos cosas importantes que quedaban al aire. Lo uno es de dónde va a venir el financiamiento y lo otro es quién va a coordinar las acciones. ¿Sí? Entonces quedan estas cosas ahí. Luego de haber hecho toda esta estrategia, se comienzan a dar capacitaciones, el INEAP comienza a apoyar a hacer capacitaciones en colaboración con el Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura, pero también aparecen otros actores aislados, individualmente comienzan a dar capacitaciones y según nuestras investigaciones, lo que comenzamos a entender es que las capacitaciones comienzan a contradecirse, no existían puntos en común, ¿sí? Entonces eso llevó a que de cierta manera existan más acciones individuales. Y no existían acciones concertadas como se esperaba después del taller para diseñar estrategia de Punta Morada a nivel nacional. ¿Sí? Posteriormente a esto, debido a todas estas complicaciones, el CIP se involucra y comienza a diseñar una reunión regional de Punta Morada que se realizó en Lima a principios de este año. Y ahí es cuando se trae a todos los expertos a nivel mundial alrededor de Punta Morada, pero también permite que las personas que se encontraban dentro de esta estrategia, inicialmente en Ecuador, se vuelvan a unir y comiencen, y de cierta manera el efecto de esta reunión regional hace que puedan existir ventanas de colaboración entre diferentes sectores. ¿Sí? Y a raíz de esta reunión regional de Punta Morada, también existen otras oportunidades de financiamiento que el programa de raíces, tubérculos y bananos está otorgando ahora al Ecuador. Pero básicamente en ese segundo brote, lo que ha sucedido es que han habido muchas estrategias individuales no concertadas. Han habido proyectos que sí han intentado apoyar al entendimiento de Punta Morada y del sitio de la Papa. Sin embargo, son acciones individuales. Es una institución tratando de apoyar a que se mejore el entendimiento, mas no forma parte de una estrategia, no forma parte de una acción concertada. ¿Sí? Entonces, ¿qué lecciones aprendidas tenemos alrededor de la historia de Punta Morada? Y lo que vemos es que sí, en realidad es necesario fortalecer la colaboración entre múltiples actores. Por ejemplo, la empresa privada y el Instituto de Investigación necesitan aprender a colaborar más. Dentro del mismo Instituto de Investigaciones existen existen grupos que necesitan aprender a colaborar también mejor. La comunicación ha sido pobre entre diferentes sectores. Por ejemplo, inclusive dentro de la misma estación ha sido para nosotros como personal de CIP, ha sido difícil tener la información que INEAP ha estado generando. Y las universidades han estado tan poco conectadas con estos grupos que no han tenido información acerca de qué es lo que está pasando alrededor de Punta Morada. El financiamiento no ha sido mucho. Se pudo haber mejorado la parte de financiamiento, pero sin embargo, si es que no existía colaboración, no había un grupo de fuerza
que comience a presionar para poder obtener financiamiento, no se podía conseguir nada. En la parte de la vigilancia, ha sido bien importante eh, que los datos de la vigilancia no han sido analizados, no han sido presentados, no han sido compartidos con nadie más y por ende no se ha conocido cuál ha sido la realidad. En la parte de la investigación, como les decíamos, mucha de la investigación y lo que se presenta aquí ha estado alrededor de, de identificar cuál es el agente causal, que es una cosa súper importante. Sin embargo, existen otras cosas que no se han investigado, por ejemplo, el impacto de Punta Morada en la vida de los agricultores. De manera sistemática, cuál ha sido el impacto económico de esta enfermedad en el ciclo de producción de papa, o cómo han variado los precios en los mercados para entender el impacto de Punta Morada en la vida de los consumidores. ¿Sí? Lo que entendemos es que en la parte de políticas y regulaciones es que si hubiésemos podido accionar la emergencia fitosanitaria alrededor de Punta Morada, hubiese sido más fácil conseguir fondos nacionales, hubiese sido más fácil que diferentes grupos interactúen. Sin embargo, eso no se ha dado hasta el día de hoy. En la parte de capacitación, se ha hecho grandes esfuerzos, no se puede decir que no. Se ha logrado concientizar a los agricultores acerca de la presencia de Punta Morada. Sin embargo, aún hace falta aprender a, a capacitar a los estudiantes, a capacitar a más agricultores. La capacitación se ha centrado mucho en las redes del gobierno y no se ha podido expandir a más. Entonces, aún hace falta continuar con esta parte de la capacitación. Y en general, lo que hemos visto es que muchas de las actividades que se han hecho desde arriba, o sea, desde arriba para abajo, más que actividades que se han hecho desde abajo hacia arriba. Esas son como una de las cosas que se han estado viendo dentro de historia de Punta Morada y las lecciones que debemos aprender. Sí, quería agradecer a la Fundación McKnight por haber apoyado esta investigación. A los chicos que han trabajado conmigo dentro de esta investigación de la técnica de Cotopaxi, al personal del Fondo Nacional del Agua, del Fondo del Agua, al CIP, al INEAP, Agrocalidad, al FONAG y a la Universidad Técnica de Cotopaxi.